Adonai es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? En su presencia no temo la oscuridad. En su morada encuentro paz y vida. Aunque un ejército acampe contra mí, mi corazón no temerá. En su presencia no temo la oscuridad. En su morada encuentro paz y vida. Una cosa he pedido a Adonai, y eso buscaré: habitar en la casa de Adonai todos mis días. Contemplar su hermosura y meditar en su templo. Porque Él me esconderá en su suca en el día del mal. Me ocultará en lo secreto de su tienda. Me pondrá en alto sobre una roca, y mi cabeza será levantada sobre mis enemigos. Muy bien, vamos a dar inicio a nuestro estudio en esta ocasión y vamos a ver un poquito nada más, así muy breve, de historia. Vamos a leer, nos corresponde el libro de Primera y Segunda de Crónicas. Este libro solamente quiero darle una pasada muy breve. Recuerde que vamos viendo, por ejemplo, lo que es el pueblo de Dios, y que el pueblo de Dios se encuentra en cada libro de la Biblia. Si leemos todo su contexto, aún de aquel que parece que no, vamos a encontrar a ese Elohim, a ese Dios de Israel. Muy bien, recuerde que también hemos dicho que si la Biblia lo dice, la Torá lo aprueba y la historia no contradice, yo lo creo. ¿Y usted? Bueno, vamos a entrar un poquito en contexto. Vamos a hablar del papá aquí, bueno, brevemente, del papá de Ezequías. Se llamaba Acaz. Acaz era un rey del reino de Israel. Más bien de Judá, de las tribus de Judá. Acaz era un hombre también que se alejó de los caminos de Adonai por seguir otros dioses. Y vamos a leer aquí, va a ir usted a su Biblia, allí va a abrirlo en segunda de Crónicas 28,
Segunda de Crónicas 28-24. Dice así: además de eso, recogió Acaz los utensilios de la casa de Adonai y los quebró, y cerró las puertas de la casa de Adonai, y se hizo altares en Jerusalén en todos los rincones. O sea, abandonó la casa de Dios, el templo. Esto se veía venir porque él ya venía adorando otros dioses fuera de Israel. Y aquí su contexto lo dice, y el texto después y el contexto también después del texto, antes y después lo dice su texto y el texto después del texto. Ahí miramos pues que su corazón estaba desviado y tuvo un hijo también que se llamó Ezequías. Ezequías tenía alrededor de 25 años cuando recibió también pues el cargo de reinar también en Israel. Y lo vamos a encontrar vamos a leer el Segunda de Crónicas 29 del 1 en adelante, y vamos a ver aquí, dice en el encabezado, dice el reinado de Ezequías. Recuerde que dijimos que Ezequías es hijo de Acaz, el rey que se alejó de Elohim de Israel por servir a otros dioses de otros lados. Dice: comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Adonai. Ezequías, recuerde, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Aquí vemos pues que Ezequías lo primero que hace es restablecer el culto al templo. Y veamos aquí, después el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Adonai y las reparó. Su papá, recuerde que hacía años atrás había cerrado las puertas, había apagado las lámparas, había quebrado partes de los utensilios y cerró y se fue, o sea, abandonó el templo. El templo quedó abandonado por muchísimos años, y aquí lo que hace Ezequías es volver a abrirlo. Dice: e hizo venir los sacerdotes y los levitas. A ver, vamos a ver acá mejor primero. Vamos a ir al 15, versículo 15 del mismo capítulo 29. Dice: estos reunieron a los hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey
y las palabras de Adonai, para limpiar la casa de Adonai. Aquí van a hacer una limpieza de los años que ha sido abandonado el templo, el mugrero que se acumuló allí, polvo, arañas, telarañas, murciélagos, nido de murciélagos, golondrinas, no sabía uno qué tanto es lo que pasa en una casa abandonada. Entonces esto no era la excepción. Habían descuidado mucho el templo de Adonai, de nuestro Elohim, y ahora iban a limpiarlo, dice el 16. Comenzaron a santificarse en el día primero del mes primero. Eso fue lo primero también que restauró Ezequías, en la fiesta del primer día del mes, o sea, el mes nuevo o cabeza de mes. Bien, entonces dice, y a los 8 días del mismo mes vinieron al pórtico de Adonai y santificaron la casa de Adonai. En 8 días y en el 16 del mes primero también. Entonces vinieron el rey Ezequías y dijeron, ya hemos limpiado toda la casa de Adonai, el altar, holocausto y el altar del holocausto y todas sus instrumentos y la mesa de la proposición con todos los utensilios. Aquí está diciendo pues que empezaron a hacer limpieza y el tiempo que se tardaron parecía como que la casa estaba pues demasiado sucia, porque al final de lo que cuenta dice que duraron 15 días, 2 semanas limpiando el templo. Imagínense el polvo que había, los utensilios, los muebles, todo el polvo que tenían, todo lo que limpiaron ahí. Entonces, esa fue la primera obra que hizo, limpiar el templo, restaurar el culto y hacer la fiesta de los meses. Cada mes, el día primero del mes, se hacía una fiesta y se sigue haciendo todavía en la costumbre del pueblo del judaísmo o Judá. La casa que se quedó en casa, o sea, la casa que se quedó en el hijo mayor que se quedó en casa en Jerusalén, que son la tribu de Judá, los benjamitas, los de la tribu de Benjamín, y pues los levitas también. En el segundo acto de devoción que hace también Ezequías es también reunir a toda la gente para celebrar Pesa, la Pascua. Pero aquí dice que mandó traer a toda la gente del pueblo de Israel, aún los que estaban por allá en el norte, a todos los invitó. Algunos hasta creo que ni se pudieron haber santificado, sino que Ezequías oró a Dios, porque fue una cosa también muy imprevista, por su reinado, porque él pues estaba haciendo también lo recto delante de los ojos de Adonai,
Y esto, pues vemos que fue uno de los reyes más buenos que hubo en el reino del norte, perdón, del sur, en la tribu de Judá. Y cuando vamos a ir allí al capítulo 30, dice que envió después Ezequías por todo Israel y Judá y escribió cartas a Efraín, el que estaba en el norte, viniesen Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén. Recuerde que Manasés se había quedado también de este lado del Jordán antes de entrar a la tierra prometida. Manasés y la tribu de Dan se quedaron de este lado, tribu y media. Recuerden ustedes, eso ya lo hemos visto también. Y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo. Porque entonces la podían celebrar por cuanto no habían suficiente sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Usted recuerda que la Pascua se celebra el primer mes, ¿sí? Entonces, ¿por qué esto la están celebrando en el segundo mes? Ahí está diciendo que porque no había sacerdotes santificados. O sea que fue una fiesta así de repente, de improviso, rápido, vámonos. Y entonces se pasó el día de que se debía celebrar. Y si usted recuerda, cuando iban por el desierto, Adonai, algunos se quejaron porque pasó la fiesta de Pascua en el día que se tiene que celebrar. Y ellos dijeron, pero ¿por qué? ¿Nosotros qué culpa tenemos? Nosotros queremos celebrar la Pascua. Y es que pues andábamos trabajando o andábamos afuera de Israel y no alcanzamos a llegar. Entonces Adonai les permite que hagan una segunda fiesta en el mes siguiente, pero en el mismo día. Y eso es lo que están celebrando ellos aquí, porque mandó traer a muchas personas así de improviso, o sea, a todas las personas de las 12 tribus las reunió y empezó a celebrar esta fiesta. Dice, esto agradó al rey y a toda la multitud, y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel desde Beerseba hasta Dan. Recuerde que Dan se quedó acá, por eso dice desde Beerseba, o sea, al otro lado, ya del río Jordán hasta de este lado del río. Todo hicieron pasar como voces, como predicaciones, como a la voz, regar la voz, pregón, eso es lo que dice. Dice, viniesen a celebrar la Pascua a Adonai, Elohim de Israel, en Jerusalén, porque en mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito. Y fueron pues correos anunciando, ¿verdad?, con cartas que viniesen, con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, todo el rey, como el rey lo había mandado, y decían, hijos de Israel,
volveos a Adonai el Elohim de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. O sea, Asiria ya había destruido a cierta parte de ellos, pero ellos estaban aquí gozándose en este día. Por eso empezaron a celebrar esa fiesta. Bien. Vamos a ir a permítame tantito porque estoy aquí checando. Vamos a ir al capítulo, después ya de que pasa esas dos renovaciones que hizo, ocupó el reinado, limpió el templo, celebró la Pascua. Y recuerde que esto es solamente historia, ¿eh? Esto no está pasando aquí. Esto lo está contando Crónicas, ya después del exilio. Ya le había comentado que este es un libro que nosotros debemos de estudiar mucho antes de estudiar Esdras y Nehemías. Porque aquí nos está contando solo una parte. Pero veamos aquí, por ejemplo, en el capítulo 36. Vamos a ir al 36, 22. Aquí, versículo 20. A ver, 21 dice: para que se cumpliese la palabra de Adonai por la boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Aquí ya van a ir de regreso, por eso le digo que es historia y está narrando aquí, el texto nos está narrando lo que pasó en Crónicas. Y aquí ya les está diciendo pues que ya se cumplieron los 70 años. Aquí ya entra el rey Ciro a gobernar en Babilonia. Y se cumplen los 70 años y y dice que ahí estuvieron pues en Babilonia exiliados por 70 años, porque también cuando ellos estuvieron antes viviendo en Jerusalén, en Israel, nunca desde que empezaron a vivir allí habían dejado descansar la tierra. Eran muchos años, casi alrededor de 500 años, no recuerdo ahorita la cita exacta, pero eran como 480 y no recuerdo, pero alrededor de eso, de ese tiempo, era esos 70 años, un año por un día por año, habían Dios también los había exiliado, y aquí ya se había cumplido el tiempo. Por eso es que aquí ya están de regreso, y aquí nos va a continuar diciendo
el contexto de esto, de lo que nos está contando aquí. El contexto es de que dice que, déjenme ver aquí. Bueno, el contexto inmediato es este. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. ¿Ve? Aquí ya, después leemos el texto. El contexto es de cuando habían sido llevados cautivos a Babilonia. Después del texto, aquí ya nos va a contar cuando entra ya el rey Ciro. Dice, mas el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Adonai por boca de Jeremías, o creo que esto ya lo habíamos leído. Bueno, es cuando van a regresar ellos a Jerusalén otra vez, y por eso es que este libro nos cuenta estas historias tan hermosas. Claro que hay mucho más que hay que leer, todo eso hay que meterse a profundidad, pero yo pues así por vuelo de pájaro más le quería decir eso. Aparte pues también dejar una aplicación para nuestras vidas, porque recuerde aquí, yo ya quiero hacer la aplicación un poco a un sentido más hacia nosotros, los que escuchemos esto, que por ejemplo, ¿cuánto tiempo está su templo abandonado? ¿Cuánto tiene su templo abandonado? Que quizás sea el primer estudio que usted esté escuchando. Y ya ha pasado tiempo, quizás usted fue cristiano, fue católico, fue de la religión que sea, o aún no ha tenido ninguna religión y sin embargo su corazón, su templo, donde habita la presencia de el Ruach HaKodesh, la presencia de Dios, ¿cuánto tiempo ha estado abandonado? Entonces es el momento de poner un alto a nuestras vidas y ver lo que está pasando en nuestras vidas y acercarnos un poco a la Torá. Irnos a congregar con la palabra de Adonai en la Torá y empezar a leer las escrituras. Recuerde que eso fue lo que hizo también Esdras. Cuando regresaron, el pueblo lloraba, estaba emocionado. No, sí, vamos a hacer las fiestas. Eso es el espíritu que nosotros debemos de tener delante de la presencia de Adonai. De tener una restauración de nuestro templo, limpiarlo para que more Él, para que habite ahí la presencia de nuestro Creador. Después, aprender lo que son las fiestas. Ya no tarda en venir precisamente esta fiesta pesa. ¿Ve? Entonces, ya estamos casi encima, ya vamos a estar haciendo los preparativos o anunciando cómo vamos a ir limpiando también. Esa es otra limpieza que debemos estar preparándonos desde con tiempo. En el judaísmo se empiezan a preparar desde un mes antes, ya empiezan a limpiar todo. Y esto del judaísmo, que son nuestros hermanos mayores, que no seguimos nosotros su creencia de ellos, o sea, sus costumbres y sus tradiciones. Más bien, ellos siguen, ellos están preparados quizás para recibir la ley y recibir otros mandamientos que ellos les nombran cercos de la ley para no pecar. Y pues está bien, ¿verdad? Nosotros vamos a ir poco a poco enseñándonos que nuestro maestro, la Torá, que es la instrucción de nuestras vidas, nos va a ir enseñando poco a poco cómo celebrar esas fiestas, cuándo son, el Shabbat, todas estas cosas vamos a ir renovándolas. Entonces, necesitamos
pues poner atención a esta lectura. Yo hasta aquí quiero dejar esta grabación, este estudio. Que Adonai los bendiga y los guarde, que los prospere y les dé todo lo que ustedes ocupen, que todo lo que necesiten les provea Él. Él que es grande en misericordia y que nos da mucho más abundante de lo que pedimos. Entonces, si usted tiene alguna necesidad, recuerde que hay que orar en nuestros momentos que tenemos que hacer con el Eterno y estar siempre en comunión con Él. Orar, ayunar. Y si tiene alguna necesidad de algo, trabajo, economía, salud o cualquier cosa, no dude en pedirle a Adonai nuestro Padre, ya que de Él es de quien vienen todas las provisiones que necesitamos para nuestro diario vivir, el calzado, el vestido y el alimento, el techo que necesitamos. Muy bien, hasta aquí lo dejamos. Shalom, shalom.